En la vastedad del universo gira una pequeña bola de barro azul que flota en un océano oscuro. Sobre ella millones de seres se afanan en construir una civilización que resista la brevedad del tiempo que tienen asignado. Entre ellos hay una raza pequeña, un pueblo elegido en constante expansión, que recluidos en lugares lejanos profesan el culto a las historias. Leen concentrados diversos textos convencidos que la existencia es un sueño dirigido, un libro eterno y cambiante, y que la clave para entenderlo está en las palabras que alucinados escritores plasman en textos que les dicta una deidad secreta. Se hacen llamar bibliófilos. Estas son sus crónicas. Bienvenidos a Bibliófilos, un viaje de lectores para lectores, un viaje literario, especial y único. Yo soy José Capristo y estamos una vez más juntos y por supuesto no estoy solo, estoy con mi gran compañero, con mi supremo compañero Fede Marcel. Muy buenas tardes, Fede, ¿cómo estás? Muy bien, contento de tenerte otra vez, nos faltaste en el episodio anterior. Es cierto, tuve que faltar por el maldito COVID que todavía está persistente, así que a cuidarse, pero bueno, aquí estoy. Saliste bien, saliste indemne. Salí bien parado, por suerte, y aquí estamos juntos. ¿Pudiste leer? ¿Te pusiste al día? Vos sabés que no tanto, no pude leer tanto, me atacó por el lado más duro de la lectura, las letras me bailaban, así que ojo, lectores con el COVID que ataca por ese lado. O sea, hay es como la etapa, hay una cepa, digamos, antilectora. Hay una cepa antilectora. Yo cuando me agarró dije, uy, buenísimo, voy a poder leer una semana para leer en casa. No. No hubo manera. No hubo Qué manera. crueldad. Es muy cruel con los lectores el COVID. Así que esta cepa es dura contra los lectores, así que cuídense. Bueno, estamos acá nuevamente en este cuarto episodio, ¿no? Es la cuarta entrega, sería... La segunda estuvo desdoblada, pero de todas maneras es la cuarta oficial. En el día de hoy trajimos uno de los tópicos que teníamos muchas ganas cuando hace algún tiempo con José pensábamos en los episodios que teníamos ganas de hacer este año con algunas temáticas y demás. Este nos había encantado y teníamos muchas ganas de hacerlo. Es el terror y lo femenino. Exactamente, terror en femenino, terror y mujeres. Terror y mujeres, como el género de terror, que es un género que nosotros adoramos en cine y en literatura, ha tratado la figura de la mujer, pero no solamente eso, sino el mismo devenir histórico con la irrupción de autoras mujeres, ¿no? Que de repente comienzan a narrar el terror desde otra óptica. Cómo se reconfigura los tropos del género con estas nuevas aristas, con estos nuevos posicionamientos políticos que hoy están tan en boga, escritoras latinoamericanas, escritoras europeas, cuáles son los antecedentes incluso de estas escritoras, y también el tratamiento masculino que a lo largo del tiempo ha tenido la figura femenina. Exactamente. ¿No? Es un poquito lo que queremos charlar en el día de hoy. Como en cada uno de los episodios, tenemos una invitada de lujo en el día de hoy. Muy especial. Muy especial, quien admiramos muchísimo. La vamos a escuchar un ratito y después decimos redes de contactos y por qué es tan relevante, digamos, la opinión de ella en el capítulo del día de hoy de Bibliófilos. Le damos play al video, Gonzalo. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación. Cuando me convocaron a charlar sobre las mujeres y el terror, o la influencia de las mujeres en el terror, o cómo se modifica el terror a partir de la presencia de las voces femeninas, antes de empezar a pensarnos como autoras, se me ocurrió pensarnos como personajes. Cómo es que las mujeres eran involucradas en la ficción desde el punto de vista de personajes. Y ahí enseguida me vino la idea del psicoanálisis sobre lo que Freud hablaba sobre la visión del hombre ante los genitales femeninos y el temor a la castración.
Y creo que no es inusual que entonces la representación del monstruo femenino por parte de autores hombres sea muchas veces tímida, algunas veces irrespetuosa, pero creo que teñida siempre por este terror que provocan las mujeres en el universo masculino. Yo creo que por eso siempre se nos relegó y siempre fue floja nuestra representación como monstruos, por lo menos durante varios siglos. Si pensamos que el vampiro original es hombre, que las vampiras siempre fueron las novias del vampiro o a lo sumo el interés romántico devenido en vampira por fatalidad. Creo que siempre los dominios fueron masculinos, incluso los demonios son masculinos, y cuando aparece algún tipo de demonio relacionado con la mujer suele ser una posesión demoníaca, que sabemos que está muy relacionado con la violación. Sin embargo, pienso que el poder de las mujeres en la ficción está como monstruos, como monstruas, está relacionado con la brujería. Pareciera que ese es el dominio del personaje femenino dentro de la ficción, y bien sabemos que las brujas no son un personaje de ficción, a diferencia de otras leyendas o mitologías como el vampiro, como el hombre lobo, o como otras criaturas. La bruja era una forma en que el poder, la iglesia y los hombres catalogaban a las mujeres que tenían comportamientos, actitudes o incluso sapiencias que no comprendían. Entonces, justamente la construcción del monstruo en lo femenino, a través de la figura de la bruja, está inspirado en la mujer existente. Por otro lado, también me puse a pensar en la figura del psicópata o de la psicópata. Y sabemos que los asesinos en serie históricamente, tanto en la ficción como en la realidad, son mayoritariamente hombres. Pareciera que no existiera la figura del asesinato por placer o por goce dentro del universo femenino. La mujer si mata es porque o está loca o se está cobrando una venganza. Ahí es donde como mujeres feministas nos metemos en un brete y nos metemos en un borde medio resbaloso, a mi entender, porque sí, los crímenes los consideramos algo que está más dentro del universo masculino y la mujer como asesina brutal es una excepción a la regla, y ahí es donde aparece cada 10.000 o 100.000 hombres una asesina que actúa con alevosía, con brutalidad y hasta con algún carácter sexual, y es donde enseguida aparece el nadie menos o las mujeres también matan o alguna de esas sarta de giladas que está tan en boga ahora. Entonces yo siento que nos encontramos ante cierta disyuntiva a la hora de construir monstruas asesinas, porque ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos del otro lado? ¿Pasamos a este universo masculino del matar porque sí? ¿Cómo nos sentimos ocupando el rol de victimarias justamente en aquello que queremos combatir, en eso que estamos denunciando, en esa violencia? Es una reivindicación de nuestro género, debe ser una reivindicación desde el mismo lugar que estamos denunciando. No es algo que yo tenga resuelto como feminista y como autora, sobre todo en la cuestión esta de la construcción de la asesina dentro del terror. Quizás como monstrua o como criatura sí me siento más cómoda y siento que es un terreno donde pueda indagar más. Sin embargo, a mí me encanta la sangre, las tripas, las vísceras y provocar el horror. Después, pensando el terror desde el punto de vista de la criatura, desde la monstrua, para mí lo que es muy interesante es que justamente las mujeres representamos el adentro, desde nuestros órganos sexuales, la penetración, representamos y somos el adentro. Pienso que todo aquello que a priori representa el universo femenino y lo emparentado que está todo ese adentro, todo ese interior, toda esa cosa visceral con el horror y los horrores. Nosotras formamos un humano en nuestro interior, es hermoso, es aterrador, hay una vida entera, completa, con sus propios órganos, autónoma, otro ser independiente con sus propios pensamientos. Y para mí es un monstruo lo que concebimos, es la otredad, es desconocido. De hecho, para
para hacer lugar para esa criatura, se nos acomodan todos los órganos y parimos, y dar a luz es una experiencia hermosa y espantosa, y si no nos abren la panza, nos desgarran la vagina y nos reventamos enteras para poder dar la vida, y me parece que es una experiencia que está muy emparentada con el terror. Las hembras sangramos todos los meses, es como ese chiste que dice que somos el único animal que se desangra todos los meses y no se muere. Los hombres tienen en teoría la fuerza y la superioridad física, pero nosotras somos las dueñas de las experiencias más viscerales, físicas, pulposas y escabrosas que nos pasan por adentro. Digo, siempre se habló eso de que los hombres iban a la guerra y mataban, y es todo un gran afuera. Lo que nos pasa a nosotras por dentro, en nuestra experiencia física, me parece que es repotente, que es muy violenta la relación que tenemos las mujeres con el sexo opuesto y con el cuerpo en sí. Entonces, concebir y parir el terror desde ese lugar físico, visceral, desde esa carnadura, me parece que es espectacular. Otras experiencias como los partos, los abortos, la menstruación, son experiencias de por sí terroríficas y que solamente nosotras podemos contar en primera persona. Y con esto no digo que el hombre no pueda escribir o describir o imaginar esas experiencias y volcarlas en un personaje femenino. Nada más lejos de mí que censurar el derecho de cualquiera o coartar la posibilidad de un hombre de escribir un personaje femenino. Los hay fantásticos, fabulosos en el cine, en la literatura. Sería como impedirnos a las mujeres escribir personajes masculinos. Sino que lo que me parece buenísimo es poder leer esas experiencias físicas en primera persona, de una forma cercana y una forma que nos identifica y que nos reconoce, y que creo que podemos aportar cosas que ya van más allá del terreno de la imaginación, que van del terreno de la vivencia. Por otro lado, también pienso que no es casual que las mujeres siempre fuimos como las víctimas generales del terror. La femme fatale, la rubia tetona que muere enseguida, los intereses románticos del protagonista, la damisela en apuros, o si no, del otro lado estaban estas brujas espantosas, viejas, resentidas, abandonadas en un bosque, marginales, embrutecidas, con una sed de venganza, sanguinarias. Y ahora me parece que estar tomando las riendas del género es fabuloso, porque le da como una revigorización, una reescritura desde lo que conocemos del cuerpo y desde nuestra voz protagónica, no complaciente, enojada en gran medida, porque siento que estamos enojadas, obviamente, porque nos matan, nos violan, nos abusan, y entonces creo que está ese grito, aunque no panfletario ni ideológico, sí político, profundamente político, y creo que está buenísimo escribir desde ahí, desde adentro y a los gritos, o por lo menos a mí me encanta y me representa. Ahí la escuchamos a ella, a la gran dama de lo terrorífico. Ella es Flor Canosa, nuestra, ya podemos decir, querida amiga y colaboradora. Flor es una escritora de ciencia ficción y también es guionista. Ella ha escrito también obras que no son de ciencia ficción. Ella ha escrito Los accidentes geográficos, ha escrito Lolas, ha escrito otra novela que se llama Bolas, y también ha escrito esa genialidad que es Pulpa. Pulpa es una distopía, les cuento para quienes no saben, donde en un futuro se controla a los cuerpos. El Estado ha colonizado hasta nuestros propios cuerpos y el placer está penado. Hola Foucault. Y no se puede sentir placer. Si sentís placer, el Estado te va directo hacia vos. No voy a contar mucho más que eso. Después en la novela van a poder ver de qué formas se castiga el placer. Y bueno, ahí se va formando una pareja en esta novela y podemos ver de qué manera terrorífica se relacionan las personas en una sociedad como esta.
Es realmente terrorífico lo que pasa en Pulpa. Y bueno, yo invito a todos nuestros oyentes a que lean esta novela, porque si ya escucharon a una persona y a una escritora que se puede expresar y puede pensar de esta forma, imagínense lo que puede llegar a escribir y puede salir de esta cabeza. Y qué interesante, ¿no? El tema del horror, lo femenino y el cuerpo, Fede. No, enorme. Yo venía tomando notas antes, mientras hacía un poquito de preproducción, ¿no? Y digo, bueno, me descargué el video de Flor y digo, a ver qué disparadores nos va a acercar ella a la hora de pensar el terror. Y era una especie de check, porque nada, lo piensa como muy, pero muy bien. Porque además yo me pregunto, como hombres, ¿no? ¿Nosotros nos cuestionamos el cuerpo? No, claro. ¿O es siempre la mujer y las minorías los que siempre tienen que cuestionarse esta cuestión? Como hombres heteropatriarcales, ¿los hombres heteropatriarcales se cuestionan alguna vez el cuerpo? No, porque mayoritariamente lo hegemónico es lo masculino, ¿no? El hombre tiene potestad para transitar diferentes estados del cuerpo, ¿no? No ocurre así con las minorías, y no ocurre así ciertamente con lo femenino, pero Flor además plantea, me parece muy exactamente, la dimensión corporal, ¿no? De lo femenino, atravesada íntegramente. Yo cuando ella habla acerca de la parte interior, ¿no? De la mujer, que la mujer es hacia adentro, en la gestación de vida, ¿no? En su conformación física, y el hombre es hacia afuera, ¿no? Desde lo sexual, desde lo reproductivo, ¿no? Y cómo el hombre en su accionar también es hacia afuera. Creo que era Sábato en Hombres y Engranajes, un poco también contaba que ese nombre de engranaje y el universo, en una serie de ensayos, hablaba un poco acerca de la dimensión interna de la mujer y la dimensión externa del hombre. Y como la dimensión externa del hombre aparece la figura de la guerra, el hombre que va y conquista. Cuando conquista también viola, ¿no? Y de repente sale a explorar el mundo. No el mundo interior, sino el mundo exterior. La masculinidad todo el tiempo es hacia afuera y lo femenino es hacia adentro. Y desde ahí también se componen el relato. Entonces cuando uno ve por ahí el devenir histórico de la figura de lo femenino en el terror, nos vamos un poco al mito, por ejemplo, ¿no? Pensamos en Medea, ¿no? Que mata a sus hijos en venganza porque Jasón la había engañado y tenía otro amor. Mata a los hijos y los cocina Medea, ¿no? O sea que es la venganza sobre lo masculino, en esta dimensión de... Porque además Medea es bruja, ¿no? Eso también es otro componente. Lastima a sus propios hijos, sacrifica a sus propios hijos. O podemos pensar en Equidna, la madre de todos los monstruos, en la mitología griega, o incluso tal vez la figura de las gorgonas, ¿no? Hay una serie de figuras que tienen que ver con lo femenino y lo monstruoso a lo largo del mito, que siempre está en esta polaridad que plantea Flor, ¿no? Que es el temor en lo representativo, porque siempre en el mito, digamos, la voz que origina el relato es masculina, o sea, es el hombre narrando a la mujer, ¿no? Pero además tenemos, vos te acordás de lo que es el martillo de las brujas, el libro con el que cazaban a las brujas en la Edad Media, que también había una cuestión ahí. El saber en esa época estaba en manos de las mujeres. Ahí está el temor, ¿no? Claro. Es el temor del conocimiento que no se tiene, de una esfera, de una dimensión de conocimiento o de una propia naturaleza que le es esquiva a la razón masculina. Claro. Y sobre eso pone toda una serie de significantes donde aparece lo monstruoso. Y aparte las mujeres no podían estar ni solas ni juntas. No podían estar. No podían estar ni solas ni juntas y no podían saber. Claro. Ahí estaba la cuestión. Y aparece, ¿no? Entonces vos tenés en estos típicos relatos de horror que aparecen en los mitos o que aparecen en diferentes protorrelatos, esta polaridad, ¿no? La virgen indefensa, esto es lo femenino, es la virgen indefensa o la bruja cargada de un conocimiento esotérico, ¿no? Y maligno,
En el medio no hay nada. La bruja o la virgen. Y todo el tiempo esa polaridad lo aparece si tiene que haber como una especie de relato que seleccione como muy bien estas dos vertientes, estas dos miradas en un mismo relato, es Blancanieves, ¿no? Dos miradas sobre lo femenino. Únicamente hay dos dimensiones en estos relatos del terror que aparecen en lo masculino. Yo pensaba después en Eva y Lilith en los relatos hebreos, ¿no? Las dos primeras mujeres de Adán, Lilith la primera que termina yéndose y desterrada del paraíso y yéndose a fornicar con demonios y termina siendo la madre de los primeros híbridos y los gigantes que iban a asolar a la humanidad según los mitos hebreos. Y por otro lado la figura de Eva, que sería no sé si lo virginal, pero sí la mujer que propende a decir y a aceptar la predominancia masculina, porque Lilith se va porque a la hora de, básicamente, ¿no? A la hora de garcharla, la loca quería ir arriba y Adán se sentía menospreciado por eso. Tal cual. Es terrible en ese relato, ¿no? O sea, la pasividad y la actividad en términos de características sexuales a lo largo de un mito. ¿Y cómo termina esa? ¿No? La mujer que busca el placer termina copulando con demonios y generando una prole monstruosa y va a asolar a la humanidad, ¿no? Y la sumisa es la que yace con Adán, bueno, la madre de la humanidad. Entonces siempre esas dos vertientes ahí. Me acuerdo me habías pasado un artículo hace unos meses atrás, que después encontré buscando material acerca de esto, sobre María Fernanda Ampuro. Sí. ¿No? Una escritora peruana que escribe también terror, y ella dice, el terror permite hablar de los dolores humanos. Esa es la dimensión del terror, lo que permite la narrativa del terror en la modernidad. Y yo creo que también es lo que están buscando, sobre todo las mujeres y las últimas autoras que han salido, sobre todo en nuestro continente. Y hago extensivo también a las autoras que están también escribiendo distopías. Y la cuestión es que medio se va emparentando. Yo pensaba también en Mary Shelley, ¿no? Declarada, feminista, de las primeras escritoras de ciencia ficción y de terror. Frankenstein, su obra magna, es una fusión de géneros, porque tiene elementos del gótico y tiene elementos una proto-sci-fi, ¿no? Lo que después iba a ser elementos del género que iba a venir posteriormente. Y acá aparece otra vez el cuerpo. Cuando lo narra Shelley, cuando Mary Shelley narra, construye un cuerpo con diferentes, aparece otra vez lo corpóreo y lo femenino, como decía Flor, ¿no? Atravesado en el discurso. Y es interesante en la composición del Frankenstein, en los tropos que el Frankenstein maneja. Ella es una escritora que escribe sobre los cuerpos con protagonistas masculinos, o sea, el dador, digamos, tenemos al científico que es Victor Frankenstein, que va a construir con retazos de cadáveres lo monstruoso. Ahí también aparece lo masculino, ¿no? Desde esa composición que ella hace, es la mirada de una de las primeras feministas, hablando acerca de lo masculino, lo monstruoso y otra vez lo corpóreo, ¿no? Hay una serie de relatos, yo después, por supuesto, esto va teniendo como diferentes variantes, ¿no? En Poe lo femenino es lo trágico, es la muerte, es la pérdida. Siempre las figuras femeninas en los cuentos de Edgar Allan Poe. En Lovecraft, por ejemplo, que era un puritano terrible, la figura de lo femenino no existe. No hay protagonistas principales ni secundarias en los relatos de Lovecraft. Lo femenino es inexistente en la dimensión de Lovecraft. En eso tiene como puntos de comparación con Borges, ¿viste? Que donde lo femenino tampoco está como muy presente. Sí, pero también tiene, me parece, que ver un poco con la biografía de Lovecraft también, que tenía un tema... Olvídate, estaba atravesadísimo por la fobia a... Bueno, era la fobia a las minorías raciales, era la fobia a lo femenino. Pobre muchacho, tenía ahí toda una serie las tenía todas. Es un genio igual. Sí, obvio. Pero de todas. Las tenía todas. Y lo que me quedé pensando con Mary Shelley es, fíjate que la gran influencia que ella tuvo, porque uno siempre nombra diferentes géneros, bueno, en tal género la influencia siempre es masculina. Uh-huh. Y fíjate que en la ciencia ficción, que tiene diferentes subgéneros, decididamente hay bastantes, pero
no podemos no mirar la ciencia ficción, no mirar el terror y decir el gran referente es Mary Shelley y es una mujer. Y es una mujer, casi que inaugura géneros. Exacto. Hay una cosa La ahí gran que- inauguración es Frankenstein, y está escrito por una mujer, Está escrito. porque en diferentes géneros siempre miramos para atrás y siempre reconocemos como un inicio y siempre son hombres. Siempre. Y acá hay una mujer. Tenés razón, no lo había pensado así. ¿Y qué pasa en el medio? Porque, ¿qué pasa? Que el gran inicio sea una mujer, haya toda una predominancia masculina y recién ahora, siglo XXI, las mujeres volvieron, ¿no?, a... Vuelven al nicho, digamos. Claro, Vuelven al hogar. ¿Qué pasó en el medio? El patriarcado, Claro, ¿no? claro, sí. Porque, digamos, también es un hecho muy particular. En aquel entonces las mujeres escribían poco. Bueno, hemos hablado un poco de esto, no estaban las Bronte ahí. El siglo XVIII y siglo XIX hubieron como muy pocas referentes femeninas porque no tienen acceso. Básicamente, nadie las editaba, no es que no estuvieran escribiendo. Sí, la falta del cuarto propio que decía Claro. Woolf. ¿No? Tenían todo en contra. Entonces eran raras las excepciones que podían y se permitían escribir. Pero tenés razón, ella inaugura prácticamente 2 géneros. Y condiciona desde esa propia mirada, ¿no? Porque el síndrome de Frankenstein va a estar presente no solamente en la concepción del terror, sino en todo lo que es la robótica, por ejemplo. Sí, ¿no? el concepto de criatura De criatura, es de de ella. robot, incluso viene de ahí también, ¿no? Así que su influencia es vastísima. Después tenemos, por supuesto, a un tipo como Stephen King, que maestro indiscutido del género, una de las voces más interesantes de finales del siglo XX. Tal vez una especie de... Es difícil dimensionar la figura de King, digamos, porque además es un tipo hiper popular, ¿no? O sea, no, Popular y prolífico. tiene todo, ¿no? Ahí. Y el género de terror, su predominancia en el cine, también en sus narrativas. Y él escribe su primera novela. También tiene como protagonista una mujer, ¿no? Es Carrie. Y también aparece otra vez el cuerpo, lo corporal, ¿no? Y lo sexual, también ahí. Pero yo creo que King, voy a hacer una aseveración que es completamente personal. Me parece que King juega a favor en este caso, ¿no? O sea, en la composición de sus personajes femeninos, King las trata con muchísimo respeto. Es más, ha escrito ciclos, ¿no? Sí, Con tiene mujeres. muchísimas novelas protagonizadas por mujeres y a mí lo que me sucede es que yo no puedo imaginarme esas novelas sin la presencia femenina y sin el protagónico femenino. Es como que incluso no funcionarían. A mí me pasa eso, no funcionarían con un protagonista masculino. Yo no sé si eso es pre-novela, pre-creación, si él las tiene pensadas así, si eso es a propósito, cómo surge, cómo es la cocina del escritor. Pero no surge a nivel terrorífico, a nivel creación, a nivel emocional. Esas novelas nacen para ser protagonizadas por mujeres y las mujeres de Stephen King Son bastante orgánicas en ese sentido, ¿no? es tal cual. Son mujeres que realmente uno quiere abrazar y sufre con ellas y las quiere, son muy humanas y la manera que él tiene de crear mujeres es maravillosa. Y yo creo que viene de la gran observación, me da la sensación, y de la gran convivencia que él tiene con Tabitha. Con Eso su lo mujer. decía creo en el segundo capítulo de Bibliófilos que estuvimos charlando con Cora King. Un abrazo grande, Cora. Un beso a Cora. Cora decía lo mismo, ¿no? Que ella notaba también como la influencia Sí, sin de, duda. Ellos de la mujer, ¿no? han vivido un montón de cosas juntos como pareja también, buenas, malas, y eso se nota. No quiero decir que cada mujer que él hace es una Tabitha, pero Si tuvieras que recomendar una de las novelas de King en de estos ciclos de mujeres, ¿cuál recomendarías? ¿Cuál es la que más te gusta a vos? ¿Cuál es tu preferida? mirá, a mí me gustaron varias, pero me parece que la más interesante es la historia de Lizzie. ¿Pero por qué? Porque es la que menos se parece, es tramposa, es una novela tramposa, porque es la que uno piensa que menos se parece a la vida de ellos dos como matrimonio, Ajá. pero es la que más datos personales de ellos tiene.
Mirá, qué datazo. Es la que más, en cuanto a argumento, Ajá. por las cuestiones sobrenaturales y las cuestiones terroríficas, que menos se parece, pero en cuanto a matrimonio, Ajá. es la que más cuestiones vas a encontrar de ellos dos como matrimonio. Bueno, buenísimo. Esa no la leí, así que la voy a anotar. Te va a gustar. Seguramente que sí. Aparte, tiene una serie que van a poder ver que él está muy involucrado en la adaptación. El guión es de él, Mira. entero, y él estuvo muchos años rechazándola a un montón de estudios porque él dijo que él no iba a permitir un proyecto en el que él no estuviera involucrado porque es un libro que a él es muy personal para él. Ajá. Así que hasta que no encontró el estudio que le permitiera el estar completamente involucrado, no la hizo. O sea, hay que leer el libro y ver la película. Sí. ¿Ok? Ambas recomendaciones. Porque el libro nació de creo que estuvo una convalecencia, estuvo en algo le había pasado por lo que él no pudo estar en su casa durante mucho tiempo. Y cuando Él tuvo un accidente de tránsito, atropellado cuando salió a caminar. Sí, ¿Fue ese o fue otra? No me acuerdo si fue este o porque el de... No me acuerdo porque creo que el accidente fue de hace más tiempo, pero esto fue un poco más reciente. Puede ser ese accidente. El tema es cuando vuelve, Tabitha le había cambiado todas las cosas del lugar y él lo sintió como una muerte. A raíz de este incidente sale esta novela. Como que ella lo había matado antes de tiempo. Y a raíz de eso nace esta novela que es mucho más compleja. Y es la historia de un matrimonio. Buenísimo. Después tenemos, ¿no? Flor también termina hablando de un poco de esto, del posicionamiento político, ¿no? A la hora de escribir terror en la actualidad. Yo pienso no solamente en ella, pienso en Mariana Enríquez, por ejemplo, ¿no? En Agustina Bastarrica, Samantha Schweblin, ¿no? Que son estas nuevas voces femeninas que eligen como plataforma política a la hora de tratar el horror y el terror el feminismo. Abiertamente feministas, ¿no? Y eligen esa plataforma dialéctica para de repente dimensionar. Entonces el horror toma nueva forma, porque el tropos cambia, rotundamente cambia. Comienzan a aparecer otras figuras que vienen a generar una renovación muy fuerte del género que le da como mucho ímpetu. De Agustina Bastarrica, no sé si, creo que en el primero o en el segundo me parece ya hemos reseñado Cadáver exquisito. Cadáver exquisito, gran novela, no, vamos a volver a decirlo hasta el cansancio, gran novela donde también aparece lo corporal. Tal vez no sea terror, porque es más una distopía, está más cercano tal vez desde lo formal, pero tiene mucho horror también. Sí, aparte lo que te produce leerla es físico, hay un terror físico. Y además, por supuesto que hay una cuestión feminista y también hay una cuestión con la violencia de género. Se puede extrapolar. Sí, está ahí presente, sobrevuela claramente. Bastarrica está hablando, no en clave demasiado oculta, digamos, lo está evidenciando a través de una ficción, tan bien escrita como Cadáver exquisito, ¿no? Después tenemos a Mariana Enríquez, que está bien, tiene varias selecciones de cuentos y demás, pero la acaba de romper toda entera con Nuestra parte de noche. Una de las mejores novelas de terror de los últimos años. De los últimos años en Argentina, gigantesca novela. Novela larga, además, lo cual es poco común en narrativa argentina. Hasta la aparición de Bastarrica, Enríquez, Schweblin, Flor Canosa, había pocos antecedentes incluso de terror como género en Argentina. Tenemos que irnos a mitad de los 90, principios de los 90, para encontrar a Feeling con esa novela, ¿cómo se llamaba? Que ahora tuvo una adaptación, se me fue el nombre por completo de Feeling, que tiene una novela maravillosa, ya voy a volver. Y antes de eso hay como pocas experiencias, algún cuento de Cortázar, la figura un poco de Quiroga, Borges escribiendo una especie de homenaje a Lovecraft, pero no hay muchos antecedentes de novela de terror fuertemente hasta la actualidad, ¿no? Y lo hacen ellas desde estas plataformas, muy pero muy interesantes, y siempre el cuerpo, siempre lo corpóreo, ¿no?
en Nuestra parte de noche. De esa nunca hablamos, ¿no? Nunca hablamos de Nunca Nuestra hablamos. parte de noche. Una gran novela de Mariana Enríquez, que te cuenta la historia de un padre y su hijo. El padre se llama Juan y es medium. O sea, puede entrar en contacto con una deidad oscura, ¿no? Que lo viene haciendo a lo largo de hace muchísimos años. Es una especie de sacerdote que pertenece a un culto que tienen unos grandes hacendados en Misiones, con vinculaciones con la dictadura militar y demás, que son grandes ricos, que le profesan culto a una deidad oscura y que vienen hace 200 años buscando niños para que puedan entrar en contacto, buscan medium, pibes con cierta fibra de contacto, ¿no? con lo sobrenatural. Juan es uno de ellos, o sea, lo agarraron de chiquito a Juan, y lleva casi 30 años en contacto con esta deidad haciéndole de medium. Por lo tanto, Juan está medio loco, porque la deidad te vuelve loco. O sea, el contacto con esta divinidad oscura te va mermando, te va limando la cabeza. Y Juan cada vez está más loco. Juan estaba casado, tiene un hijo, se llama Gaspar, ¿no? Sí. Gaspar es el pibe. Y cuando arranca la novela, la madre está muerta. Juan sospecha que la han matado la misma gente y esta misma secta que lo tiene de alguna manera prisionero a lo largo de tantos años. Y lo que le piden ahora a Juan es que el próximo medium sea su hijo. Juan va a hacer todo lo posible por rebelarse frente a esto. Pero, pensándolo en términos de cuerpo, Juan arrastra un cuerpo devastado por la enfermedad y el contacto a lo largo de tantos años con esta deidad. A Juan le pesa el cuerpo, le pesa lo corpóreo, ¿no? Y aparte que no sabe si el deseo que tiene va a poder sobrevivir a su cuerpo. O sea, él tiene esta misión de proteger a su hijo y el cuerpo... Es una lucha contra el tiempo, ¿no? Él sabe que tiene las horas contadas, o los días contados, o los años contados, y que debe proteger a su hijo. Entonces Juan va a tomar una serie de decisiones a lo largo de la novela para lograr que eso ocurra, ¿no? Y además, con esto que hablamos del cuerpo, la novela tiene varias partes, los narradores cambian y el tratamiento de lo corpóreo también. También aparece modificado. Modificado en cada una de las partes. Es una novela larga que cuenta varias décadas de la Argentina, atraviesa los 60, los 70, los 80. También pasa en diferentes países. En los 90, ¿no? Es un devenir histórico que va marcando por hitos, además, que lo anclan a nosotros como lectores y como que hemos vivenciado también esos momentos históricos en los cuales los personajes de la novela van atravesando. Aparece el HIV, ¿no? Aparece el SIDA en principio de los 80, aparece la comunidad gay también, ¿no? Referencias a la última dictadura cívico-militar, ¿no? Sus vinculaciones con los centros de poder, todo matizado con santerías, ¿no? Sí. Y con ídolos religiosos populares, ¿no? Que también aparecen mixturados todos ahí. Una gran novela. Gran novela de Mariana Enríquez. Y además se convirtió en la primera mujer en ganar el premio Arralde, la primera mujer argentina me refiero, en ganar el Arralde, porque ya lo habían ganado otros escritores argentinos como Alan Pauls, pero sí en la primera novela de terror. Un montonazo. En ganar el premio español. Así que es muy, muy fuerte esto, que también viene a demostrar esto que estamos diciendo. Hoy por hoy las mujeres son las que llevan adelante, digamos, un poco el panorama literario actual, en general, y en la Argentina es el terror. Y se celebra muchísimo, faltaba muchísimo género, literatura de género en Argentina, así que se súper celebra. Enrique suele hablar muy bien de King, ¿no? Como sí, le gusta mucho, ¿no? Habla muy bien de King y Dan Rice. Sí, es cierto, en un libro de ensayos que tiene, que ahora no me acuerdo el título, cómo se llama, que recopila varias de sus columnas, tiene un ensayo sobre Anne Rice, la quiere mucho. La madre de los vampiros modernos, sí. La adoramos, Anne Rice, que además tiene, no solamente el ciclo vampírico, que son como 13 novelas, sino que además tiene otro ciclo un poco más cortito, que trata acerca de las brujas. Las brujas de Mayfair, tengo que confesar que soy más fan de las brujas de Mayfair que de las crónicas vampíricas. A mí me gustan mucho, y cuando se cruzan, porque en un momento las brujas se cruzan con Lestat y el resto de la corte de los vampiros, se cruzan ahí. Me divertí muchísimo leyéndolos, me gusta también muchísimo Anne Rice, y su composición
también del concepto de bruja, también desde un feminismo activo y muy, pero muy lúcido, adelantándose bastante a su tiempo. Anne Rice comienza a escribir a finales de los 70, creo que es Sí. Entrevista, ¿no? Las brujas de Mayfair es de los 90. De los 90. 90, 91, 92. Y ya el prototipo de vampiro que Anne Rice propone es un vampiro Queer. son queers, así Sí. no hay como mucha vuelta. Lo cual era una cosa completamente novedosa, porque pensemos, ¿no?, en los arquetipos vampíricos anteriores, eran completamente héteros, ¿no? Es más, bebían la sangre de sus víctimas y siempre era la doncella, la virgen, ¿no? Y era el peligro, justamente. Había como toda una representación de lo masculino en la figura del conde Drácula y sus acólitos, ¿no? Flor también nombraba acerca de las novias de Drácula, ¿no? Que eran como una especie de séquito Sí. orgiástico, ¿no? Con referencias a... Anne Rice viene a romper, sus vampiros son queer, loco. Sí. Es indistinto. Aparte, fíjate cómo es el camino creativo de un escritor. Ella empieza a escribir esta novela o Entrevista con el vampiro, ¿no? Empieza a escribir esta novela porque muere su hija. O sea, la historia nace porque muere su hija, ¿no? Pensemos, ¿no?, en el deseo de inmortalidad cuando perdés un hijo, ¿no? Por si nació, digo yo, ¿no? Sí. Ponele que haya nacido por ahí. Ujú. ¿Y cómo terminamos en los vampiros queer? O sea, Un proceso loquísimo, pero Loquísimo, ¿no? interesantísimo. Y que además viene un poco a cimentar y abrir un poco el juego. Porque también fue una escritora muy leída, muy instalada dentro de lo que es el mercado editorial, con una propuesta completamente novedosa y de nuevo rompiendo los tropos del género, sumándole como un montón y con una mirada completamente progresista, disruptiva. y aparte con una prosa exuberante. No, es una cosa de loco. Una cosa barroca, moderna, maravillosa. Muy pero muy lindo y un recorrido histórico, ¿no? Porque siempre, a mí, todas las sagas vampíricas de Rice me parece que son una excusa para hablar acerca de periodos históricos que a la larga la fascinaban, ¿no? El medioevo, el Renacimiento, el siglo XVIII en Venecia, la antigua Roma, el antiguo Egipto, Nueva Orleans en el siglo XIX, o sea, procesos históricos. Que fascinada con este proceso histórico, bueno, mi vampiro va a ser de ahí. Entonces, gran parte de la acción de mi novela va a estar ambientada y con un trabajo de investigación y de descripción muy, pero muy rico. Sí, tal cual. Y Las Brujas de Mayfair, si bien una parte de la saga es una saga familiar, claramente es una exploración del deseo. Claramente Las Brujas de Mayfair es una exploración del deseo y del tabú. Exactamente. Claramente tiene que ver transita con esas eso. dos como... Tal cual. Así que nada, también lean Anne Rice, que está Sí, bueno. por favor. Lean Anne Rice. Y pensando un poco en esto, digo, ¿cómo se dan un poco las cosas? Hoy acá, de repente, determinada corriente del feminismo, ¿no? En la voz tal vez de escritoras como ellas y como muchísimas más. Son un montón las que están escribiendo, que eligen hacerlo desde ahí y sobre este mismo género, que aparecen en Perú, en Latinoamérica hay un montón, ¿no? Son un montón de mujeres escribiendo acerca del terror, mixturadas o paradas desde una dialéctica feminista. Con lo cual terminan evidenciando esta cosa que contaba María Fernanda, ¿no?, la escritora peruana, que decía, el terror permite hablar de los dolores humanos. Hoy por hoy sería, el terror permite hablar de los dolores femeninos, ¿no? Por lo menos cuando ellos lo entablan. Y yo pensaba cómo el terror en Latinoamérica de repente aparece como un vehículo maravilloso para evidenciar esto, conflictuar esto, ¿no? Y cómo de repente en Europa o en Estados Unidos son otros géneros los que prosperan. Pienso en Margaret Atwood, por ejemplo, ¿no? Es la distopía política la que ella elige a la hora de denunciar. Y después pienso, por ejemplo, no sé, en cine, con Jordan Peele, por ejemplo, que es un gran director de cine, donde aparece el terror para contar lo racial, ¿no? El conflicto racial tan atravesado, que atraviesa tan fuertemente, digamos, a la sociedad norteamericana, encuentra como en el terror para contar y evidenciar eso. El feminismo se para en otro lugar, se para en otro género, ¿no? Y cómo en Latinoamérica el terror
aparece como más marcado, posiblemente porque nuestros índices sean más terroríficos, ¿no? O sea, los índices de violencia sobre las mujeres en Latinoamérica, por ser una sociedad atravesada por lo religioso, por lo católico, lo conservador, como mucho más fuerte, muy anclado en sus raíces, y el terror viene un poco a evidenciar y a trabajar eso, porque hay mucha suelo fértil, hay mucho sustrato, ¿no?, para poder narrar estos horrores. Sí, de hecho Ampuero tenía un libro de cuentos que creo que se llamaba Pelea de Gallos, que son todos cuentos de terror donde el denominador común es la violencia de género. Mariana Enríquez tiene un cuento, ahora no me voy a acordar el nombre, creo que está en Los peligros de fumar en la cama. Que es mi volumen de cuentos preferido de Mariana Enríquez. De Mariana Enríquez. Gran volumen de cuentos. Ahí no está el cuento. ¿Cuál es el...? Seguramente capaz de vos te acuerdas. El que las mujeres se queman, se prenden fuego para no ser hermosas, para perder la hegemonía y dejar de ser acosadas todo el tiempo por los masculinos. Es súper interesante porque se transforma con una especie de moda. Las mujeres comienzan a prenderse fuego para afearse. Para poder huir. Interesantísimo. Interesantísimo. Cómo se rompen los tropos, ¿no? Y se resignifica el género en términos políticos. Vos querías hablar un poquito acerca de Samantha Schweblin. Sí, tengo tres libros te traje. A ver. Y hay uno que lo leímos, así que vamos a poder hablar de eso. Pero ya que me diste el pie, vamos a hablar de Samantha Schweblin, que es una de las escritoras más destacadas que tenemos en Argentina. Ella escribió un libro que se llama Pájaros en la boca, que ganó el premio Casa de las Américas y fue finalista del Booker. Después que escribió este libro, ella después con varias traducciones empezó a estar en la shortlist del Booker. Y este es un libro de cuentos. Son cuentos maravillosos, asombrosos, magistrales, y lo que ella hace con una prosa muy ajustada es que un poco vino a redefinir lo que es el terror, porque acá no tenemos ese terror justamente terrorífico, del susto, del miedo, sino lo que ella hace es presentarte una situación... Es un weird, ¿no? Claro. Pero sutil. Exacto, y empieza a enrarecer la situación, ¿no? Y entonces el lector lo que hace es... No como incomodarse sería la palabra, aunque a veces sí, pero sino como que se empieza como a descolocar, pero como a descolocar para bien. Entonces sí. Todo siempre es como incómodo, pero incómodo. Es una especie de ansiedad claro, controlada. Claro, como que ya desde el vamos es como diciendo, ¿qué hago acá? Y después, ¿y qué está pasando? Pero siempre es desde la atmósfera o desde la situación, y siempre es esto, el renacimiento del instante. Como también aparece en Distancia de Rescate. Claro, yo esa no la leí todavía. ¿Vos la leíste? Sí, hace poquito. También aparece un poco esto de... lo mismo que estabas diciendo vos. Lo terrorífico nunca está en primera escena. Siempre es como una especie de... que ronda la periferia de la mirada, ¿no? Y nunca termina de concretarse. Vos sabés que está ahí, que hay algo ahí, pero no se termina de manifestar, ¿no? Y eso genera una tensión narrativa como súper interesante. Y aparece la figura de la madre. Distancia de Rescate es el tiempo, digamos, que hay entre tu cuerpo y el cuerpo de tu hijo, y el tiempo que a vos te toma llegar para rescatarlo en el caso de que esté atravesando algún peligro. Entonces aparece... la confabulación de mujeres también. Bueno, hay toda una serie de cosas como súper interesantes. Es una escritura compleja y sutil. Tal cual. Aparte, a mí me pasó mientras lo leí, a mí me gustó mucho y me generaba el incomodad, pero bien, ¿no? Como sí. Que yo lo estaba leyendo y era como que todo el tiempo me movía en la silla porque me incomodaba lo que estaba leyendo. Como que toda la atmósfera rara, como es algo que empieza sutilmente y de a poco, era como que me ponía incómodo a mí. Y eso me encanta, porque a mí las lecturas que son experiencias sensoriales, a mí me ponen me gusta mucho, es un saldo muy a favor. Y esto es lo que me gusta también, que no todo el terror tiene que ser de la misma forma. No, claro que no. El género permite diferentes exploraciones. A mí me gusta
o sea, casi todas las manifestaciones del género. Me gusta el gore, me gustan las vísceras, me gusta la tripa, me gusta el terror psicológico, me gusta lo que se infiere, o sea, me gusta cuando es evidente y cuando no lo es. Ahí también. va, porque también el terror se hace de silencios. Claro. Y esto pasa muchísimo en estos cuentos. Claro. Que el cuento termina y hay mucho de terror en lo que no te dijo. Claro. Sí, sí. Bueno, un poco Basta Rica también transcurre un poco sobre el silencio, con su muy particular forma de escritura que tiene, ¿no? ¿Qué otro tenías? ¿Cuál era ese que me estabas diciendo? Después tenemos que hablar un poco de nuestro libro compartido, que es La Sed. La Sed, nos habíamos olvidado de La Sed, gran novela de Yo te lo vampiros trajo rioplatenses. de Marina, que nunca le vamos a aprender a decir el apellido porque se escribe de una manera muy complicada. Pongamos que es Xuxux, ponele, Dale. de la editorial Blatt y Ríos. Hermosa, además hermosa la edición, bellísima Sí. edición. Es un libro que todos los amantes de los vampiros tienen que leer, porque es un libro maravilloso que tiene 2 historias de una vampira en la época de la fiebre amarilla en O Buenos sea, Aires. la primera fundación de Buenos Aires. Claro. Y una mujer con un hijo y un duelo a cuestas, digamos, en la Buenos Aires de la actualidad. Está dividido en 2 partes, pero las historias, por supuesto, se mixturan y se terminan cruzando. Es interesantísimo, escribe muy, pero muy bien. Es un libro que te lo devorás. Además, como tiene una vampira, también nos enseña a reflexionar sobre el transcurso del tiempo también y la pena, ¿no? La pena, la muerte y otra vez los cuerpos. Tal cual. Con la degradación del propio cuerpo. También aparece lo corpóreo. Y además tiene escenas, descripciones, locaciones que son maravillosas. Hay una escena arriba de un caballo que yo no me la puedo olvidar. Muy buena que escena de caballo. Maravillosa, maravillosa. Y bueno, también tengo mi recomendación estrella, porque estoy muy, muy contento de poder hablar de este libro, porque fue el libro que más me gustó el año pasado. Por favor. Y es un libro de una autora argentina que se llama Las Bestias, de Vicky García, que te lo presté, que espero que lo puedas leer y a ver qué te produce a vos como fanático de Quentin Tarantino. Yo quiero ver qué te produce esto, porque este libro metieron cosas adentro de una licuadora y salió este libro que es una cosa insólita, que yo lo estaba leyendo y digo, ¿qué es esto? Yo digo, y leía el libro y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estuve todo el libro así. Digo, yo no podía parar, porque es una cosa, ahora vas a ver y van a ver los oyentes lo que es esto. Esto es, mira, así te lo puedo decir, un gótico criollo gauchesco. Ok. Y queer. Y queer. Ahí exacto. va. Ahora me acuerdo. Gótico, criollo, gauchesco, queer. Buenísimo. Es tremendo. Y que revive un poco e invierte la gauchesca justamente por esta presencia queer, porque no hay queer en la gauchesca. No lo hay. Cabeza una cámara, capaz, pero es nuevo. Claro, es un poco, hay un poco Con la China Iron. que lo que hizo Gabriela Cabezón Cámara, la China Iron, ¿no? Entonces podemos decir que invierte un poco la gauchesca. Y es una novela de relatos. En realidad es un libro de cuentos, pero a mí me gusta decir que es una novela de relatos porque todos los relatos están conectados. Está bien, o sea, tiene un marco de referencia. Claro, todo pasa en una misma zona, en un pueblo en el medio de la pampa interior, digamos, que tienen como un mismo ambiente en común, hay como la típica cantina, ¿no? La pulpería, pero además, por ejemplo, el que es protagonista secundario en un cuento es protagonista principal en el otro. Una situación que terminaba en un cuento continúa en el otro. Entonces está todo conectado como un collar. Y todos los relatos son de terror, sí, pero también de crueldad. Son muy potentes. Por eso te digo, hay una cosa tarantinesca que es... O sea, acá tenemos vísceras. Tenemos vísceras. Acá tenemos gore. Tenemos sangre, tenemos mucho gore y tenemos la crueldad humana y la naturaleza humana con el peor de los costados. También hay una cuestión con la santería popular, porque me gusta eso. Esta zona tiene su propia deidad popular y veremos digamos, la adoración y el miedo a esta deidad y hasta, te digo que aparece. Mira.
Así que es increíble este libro. Para mí fue una sorpresa no lo pospongo genial. Más. No lo pospongo más. A ver qué te parece. Leo. A ver qué te parece. Y aparte, novela de relatos, libro de cuentos, debut de esta autora. Perfecto. ¿Me repetís el nombre? Es Las Bestias de Vicky García. Ok, bueno. Perfecto. Nos estamos despidiendo con este. Cerramos ahora con estos tres. ¿Te quedó algo más? No. Esto es lo que traje. Perfecto. Buenísimo. Con 3 recomendaciones, con un montón de autores dichos a lo largo de esta horita de programa. No nos vamos a ir sin antes decir nuestras redes sociales. Perfecto. Mis redes sociales es Libros en el Fin del Mundo, así todo junto. Así me cuestan en Instagram y me encuentran en mi canal de YouTube. Los míos son De Jardines Ajenos. Lo encuentran en Instagram, también en Facebook y dejardines.com.ar. Van a encontrar la página donde tenemos otros podcasts, relatos, reseñas y demás. José también tiene un montón. Fíjenlo y búscanlo en Instagram. Y no se dejen de ver sus videos en YouTube, que están re buenos, José. Están re Gracias. buenos. Cantidad enorme de videos que haces. Estamos en Group FM, que es el lugar donde la casa de bibliófilos, que nos pone todo a disposición como siempre. Muchas gracias, Gonza. Gracias. Sigan a Group FM en todas las redes sociales. Está en Twitter, está en Instagram y groupfm.com. Claro, está bien, lo dije bien. Perfecto. ¿Y la página web? groupfm.com.ar. Ingresen ahí, tienen un montón de cosas. La radio produce no solamente otros podcasts, sino contenidos, noticias, tienen de todo. Pueden asociarse a la radio, pueden colaborar, pueden formar parte de la comunidad de Group FM, que nos permite, por ejemplo, estar acá y hacer podcasts como este. Así que si se copan y quieren, participen ahí, que además tienen un montón de beneficios con locales asociados. Esto ha sido todo un placer volver a compartir. Muchas gracias, estoy amigo. acá. Muchas gracias por estar. Nos vemos en el próximo episodio de Bibliófilos. Group FM. Encontranos en groupfm.com.ar y en nuestra app. Group FM, rítmicamente expansiva.